Eso. Muy buenos días. Mis hermanos bellos, qué alegría tenerlos nuevamente. Me encanta verlos ahí. Hoy les vengo con unos versículos poderosos. El Señor nos ilumina hoy, nos regala una enseñanza que nos va a llevar, como siempre hace Lucas, a otro nivel. A eso vamos. Hoy vamos, como saben, venimos hablando del libro de Lucas. Hoy vamos a hablar de Lucas 19, del 1 al 27. Amén. Y lo he titulado "De la gracia que salva a la fidelidad que persevera". Amén. Vamos a ver cómo alguien es salvado y con esa salvación, ¿qué le fue otorgado? ¿Ya? Entonces, comenzamos, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es quién es salvado y la segunda, qué le fue otorgado. ¿Ok? Entonces, en Lucas 19, 1-10, un salvador que busca y se transforma. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver eso, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, como podemos notar, estamos viendo a alguien que hizo todo lo posible para ser visto, ¿ya? Y cuando miramos, gracias, Rafa. Cuando observamos ese versículo, nos vamos a dar cuenta que Zaqueo, el nombre de Zaqueo traducido es puro. O sea que Zaqueo tenía un nombre muy poderoso, pero era un cobrador de impuestos. Miren la contradicción, era impuro. Su nombre era puro, pero su trabajo era hacerlo impuro. Qué cosa tan extraña. A veces pertenecemos al reino y somos pecadores. O sea, es como la misma. Entonces, él no solamente era el cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los publicanos. O sea que, mejor dicho, más impuro cada momento más. Entonces, él era el cobrador del imperio, era un símbolo de corrupción, porque cobraba más intereses, era marginado religiosamente y socialmente. Como ustedes pueden, Mateo también tenía esa misma particularidad. Eran personas que nadie los quería recibir, no podían entrar a las sinagogas. O sea, eran personas que en su soledad tenían mucho dinero, pero eran muy solos. Y lo que vuelvo y reitero, en contraste con respecto a su nombre, que era puro, él vivía en su impureza porque no podía hacer nada más. Entonces hace Zaqueo, me imagino que dicen que era bajito, o sea que él era muy pequeño, y él dice: no, en medio de toda esa gente, ¿yo cómo hago para que Jesús me vea? Y el hombre no le importó lo que él era. O sea, él tenía él tenía mucho dinero, y en su humildad se subió al árbol para que Jesús lo viera.
Jesús lo ve. Y adivinen qué pasa cuando Jesús nos ve a cada uno de nosotros. Nos llama por el nombre. A cada uno de nosotros que hemos estado en la misma situación de Zaqueo, hemos sido llamados por nuestro nombre. Porque fuimos escogidos desde el vientre de nuestras madres. Fuimos escogidos para estar aquí. Entonces, a mí me llevó a pensar este versículo: ¿a qué árbol me he subido para que Jesús me viera? ¿A qué árbol me subí? Desde mi perspectiva, yo me subía a un avión y me trajo a Estados Unidos, y acá Jesús me vio. Imagínense, ese era mi árbol. De verdad. Entonces, ¿cuántos hemos venido acá para que acá seamos transformados? Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. O sea, ¿en qué momento viajamos sin pensar que Jesús nos iba a ver? Y dijo: ven, mira, Jesús viene en el avión. Ya está acá en el reino. Y eso fue lo que pasó. Dispuso todo para que cada uno de nosotros llegáramos al reino. Por eso los invito a los que de todas maneras, yo creo que hay muchos que no han subido al árbol. ¿Sí? Están esperando que Jesús los vea, pero créanlo, en el momento que se suban al árbol, en el momento que tomen la decisión de bautizarse, de entrar al reino, Dios los va a llamar por su nombre. Así es. Y en ese momento su vida se va a transformar. Como pueden observar también, lo llama, según dice Isaías 43:1, te puse nombre, mío eres tú. Amén. O como dice Juan en 10:3, el pastor llama a sus ovejas por nombre. Amén. Entonces, no dudemos. Hemos sido escogidos, pero Dios está esperando que nos subamos al árbol. Amén. Dejemos el orgullo, dejemos la culpa, dejemos ese pecado que nos arrastra, que es el lastre que no nos deja subir al árbol, para que Jesús nos vea y nos corte todas esas cuerdas que no nos dejan subir al árbol. Y como pudieron observar en el mismo versículo, la gente, como todo lo que pasa en la historia, en la historia de la Biblia con respecto a Jesús, la gente decía: pero ¿cómo así que se va a comer con un pecador? Y sabemos que Jesús no vino a salvar los sanos, vino a salvar a los enfermos, a los que estamos perdidos. Cada uno de los que estamos perdidos, Jesús vino a eso y nos transformó y nos sigue transformando, ¿no? Porque día a día la lucha es continua. Entonces yo día a día me subo al árbol. Por eso les hice este arbolito. Amén. ¿Cuál de esos árboles ustedes, en cuál de esos árboles creen que están ustedes subiéndose? En la oración perseverante, buscando consejería de discipulado, perdonar a alguien difícil. Perdonar a alguien difícil, eso sí es mucho árbol, ¿o no? Es un árbol bien espinoso. Y cuando te subes a ese árbol espinoso y logras perdonar, Jesús va a estar ahí. Y te va a ver decir: uy, qué bien, Carlos, venga para acá, mijo, va a ese árbol, yo quiero ir a su casa. Leer y estudiar la Biblia con constancia. Qué árbol importante. Este árbol nos tenemos que trepar todos los días. Así es. Servir en la comunidad y en la iglesia. Amén. Ese árbol, de ese árbol necesitamos muchos que suban. Dilo. Yo pienso que esta iglesia es este árbol, de verdad. Cuando yo llegué aquí y conocí dónde estaba encaramado Robert estaba en un árbol encaramado y me dio su testimonio, y entendí que todos estábamos en un árbol encaramados y que de alguna manera estábamos siendo vistos por Jesús, y a pesar de que nos caíamos del árbol, nos volvíamos a subir al árbol, porque necesitábamos que Jesús siempre nos esté mirando, siempre nos esté ayudando, siempre nos esté sanando, y que de alguna manera siempre nos esté alimentando. Amén. Importante
cuando él le dice a Zaqueo, Zaqueo, yo me quiero quedar en tu casa, como cosa rara, ¿no? Jesús cacheteando todo. Él le gustaba siempre quedarse donde esas personas que verdaderamente necesitaban de él. Como dice en Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo, entraré y cenaré con él. O como dice Juan 14:23, vendremos a él y haremos morada con él. Entonces los vuelvo y les digo, fuera de que están en el árbol, están siendo vistos, abran sus corazones a Jesús. Él está esperando ahí otra vez, porque a veces lo tenemos, lo dejamos entrar y después comenzamos como para afuera, y volvemos y le cerramos las puertas y lo dejamos afuera. Y en ese momento él le da mucha tristeza, pero cuando volvemos a necesitar, yo les puedo asegurar que usted abre la puerta y él está ahí, esperando siempre que nosotros volvamos a sus pies. Como pueden observar también, Zaqueo, inmediatamente él sintió que la gente, él se transformó de uno. Y él dijo, Jesús, hoy voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a aquellos que he defraudado, le daré 4 veces. Yo sé que, bueno, los bienes no lo podemos hacer como lo hace él, ¿sí? Pero ¿qué frutos ofrecemos cuando nos transformamos? ¿Qué damos? No es solamente la transformación. Gracias, mi amor, mi mona hermosa. Permiso. Vamos, César. Es importante, Zaqueo, cómo responde, ¿sí? A veces es muy difícil cuando nos transformamos dar. Créanlo, no es fácil porque traemos muchos hábitos, muchas situaciones de nuestra vida. O sea, no más un ejemplo pequeño, la ofrenda, ¿sí? Yo lo digo desde mi punto de vista, porque nosotros a través del tiempo nos hemos dado cuenta que la ofrenda ha sido mal utilizada, ¿sí? Porque vimos en situaciones no más la Iglesia Católica, o sea, la malversación de fondos nos ha llevado a que la plata de nosotros, no, ¿para qué la doy a alguien sin desconfiar? Pero lo que hemos encontrado aquí no es una iglesia, es una misión. Amén. Hemos encontrado hermanos que están luchando por nosotros y que cada día quieren que esto, mejor dicho, que tumbemos esa pared y hagamos que hayan por ahí 300 personas aquí con nosotros. Así es. Entonces, la declaración de Jesús, cuando él dice, hoy ha llegado a esta casa la salvación. Así va a suceder en la casa de cada uno, en su corazón, en su vida. Dios, Jesús va a decir con toda esa alegría, hoy ha llegado la salvación a la casa de Robert, de Bill, de César, de Chapman, de cada uno de nosotros, de Carlos, de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros lo ha recibido y Él se ha alegrado. Amén. Como dice como dice 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O Ezequiel 34:11-12, Dios como pastor que busca a sus ovejas perdidas. Entonces, tengamos en cuenta que la gracia se busca, ¿sí? Que tenemos que esforzarnos, que tenemos que subirnos al árbol, ¿sí? Piénsenlo de verdad. Si ustedes cierran los ojos, pueden decir, Dios, ¿cuál fue el árbol que yo me subí? ¿Sí? Oh, Dios, ¿en qué árbol me estoy subiendo para estar aquí? ¿O quién me está ayudando? ¿Odalis? ¿Odalis es mi árbol? ¿Odalis es mi árbol? Porque ella me sostiene y Odalis está así, un ejemplo, sosteniendo, levantando para que Jesús te pueda ver. Y te sostiene con la fe, con la palabra, con la charla bíblica. Entonces, eso es importante que nos demos cuenta qué árbol nos estamos subiendo. Y la alegría que le va a dar a Jesús
cuando los vea. Créanlo, eso es, o sea, lo digo desde mi corazón, o sea, las cosas que yo he vivido hace 2 años que recibí a Jesús en mi corazón. Siempre estuvo en mi vida, pero por fin siempre estuvo ahí, ahí parado detrás de la puerta diciendo, bueno, pues esa abre la puerta. Y así fue. Entonces cuando le abrí la puerta me di cuenta que verdaderamente Él estaba ahí. Estaba ahí hace mucho tiempo, era el mismo hoy, como dice mi hermano Bill, hoy, mañana y siempre. Siempre va a estar ahí. Ahora, acuérdense que lo más importante es que Jesús llama y también te ve, te transforma, y cuando te transforma te debes dar cuenta qué es lo que tú vas a dar, ¿sí? Porque de todas maneras transformarse, sí, ya me transformé, ya pertenezco a la membresía de los hijos de Dios, al reino, pero también debemos tener en cuenta siempre que hay un costo. Y ese costo es importante, porque ese costo es el que nos va a sostener, porque ese es el costo que nos va a esforzar. Zaqueo, el costo de Zaqueo, siendo tan chiquito, se subió a un árbol con todo el esfuerzo. Le costó su orgullo, le costó ser, o sea, bajarse la humildad, porque era lo más importante, llegar para que lo viera Jesús. Entonces, es importante, pregunticas, busca a Jesús con la misma determinación que Zaqueo, superando obstáculos para encontrarlo. Amén. Jesús busca y salva a los perdidos. Estás abierto a su gracia transformadora y refleja tu fruto del arrepentimiento. Ahora, Zaqueo se transformó. Y Zaqueo, ya Jesús le dijo, venga pues, yo le recibo los bienes, entreguémosle eso a los pobres, usted va a organizarse, pero yo le voy a dar algo. Entonces, fieles mientras el rey regresa. Vamos a hablar de Lucas 19, 11, 27. Dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén. Y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron traer una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de qué habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. Él respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y déselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que todo aquel que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Wow. Amén. Wow. ¿Qué versículo tan largo?
Amén. Vamos. Pero, wow, miren a Zaqueo lo que le dieron. ¿Ustedes cuál creen que Zaqueo es? ¿El de los 10 o el siervo que guardó la plata? ¿Cuál de los siervos somos? ¿Sí? O sea, Jesús nos hace una comisión, ¿sí? Porque cuando Jesús nos da los dones que tenemos, nos los da para administrarlos. No somos dueños de los dones, somos los administradores de esos dones. Entonces, cuando somos recibidos en el reino, tenemos unos dones de servicio, ¿sí? De evangelización, de sanación, ¿sí? Porque todos tenemos el Espíritu Santo cuando somos bautizados. Amén. Así es. Amén. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tenemos un don. Lo que pasa es que a veces no escuchamos al Espíritu Santo. A veces hacemos oídos sordos y estamos más en el mundo que de pronto en esa comunión con el Espíritu Santo. Pero Dios, y cuando vino Jesús, nos otorgó todos esos dones. Y cuando ustedes lo piden en oración, porque yo lo sé, son sanadas las personas que ustedes, por las cuales oran. Así es. La prosperidad llega a esas personas, porque yo lo sé, porque la oración es escuchada. Así es. Ejemplos, Robert nos mostró su cuaderno, ¿sí? Una oración. Mi hijo, yo quiero que mi hijo sea un siervo de Dios, que esté en el reino, y fue escuchado. Entonces, lógicamente no es en el tiempo de nosotros, porque todo es así, o sea, ese es el misterio de Dios. Pero en esos misterios somos encontrados. Y como dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, imaginen la responsabilidad, qué rico. Tenemos unos dones y a veces tenemos dones y a veces no lo sabemos porque no los escuchamos. Y eso es importante. A veces queremos que esos dones se viertan en este ministerio. ¿Cómo los podemos producir? Colaborando, participando, porque es que el crecimiento de este ministerio es de todos, no es de pocos, es de todos. Y de alguna manera, yo sé que, como decía Carlos, no, es así, hoy sí, hoy no, como decía cada hermano, estamos como en la montaña rusa, ¿sí? La vida es como Disney, en la montaña rusa más difícil, todo el mundo en el carrito, entonces, porque esa es la vida, y cada uno la vive, ¿sí? Pero cuando se detiene es porque Jesús la detiene. Amén. Y nos reconforta y nos dice, tranquilo César, yo después vuelvo y lo suelto en la montaña rusa, pero venga, lo preparo para lo que viene. Entonces es importante que nos demos cuenta que tenemos los dones que nos han sido dados y los podemos administrar. Esa es la responsabilidad de cada uno como siervo de Dios, como lo que somos para Él, ¿sí? Como somos sus hijos, y de alguna manera tenemos que demostrarle que lo amamos. Y una manera de demostrarle amándolo es produciendo esos dones que fueron dados, para que el día de mañana, cuando Él nos llame, nos diga, bueno, a ver, un ejemplo, ¿cuántas almas salvaste? Y yo le digo, Dios mío, yo, ¿no? Como 2 o 3. Entonces Él va a decir, bueno, César, a usted le toca un pedacito, pero ya Robert, Robert, ¿cuántas? No, como 300. Vaya para allá, Robert, claro, sí, porque esa es la manera que vamos a ser premiados. Nosotros no somos premiados aquí. Así es. Nosotros no vamos a ser premiados aquí. Por eso en estos días yo oía
precisamente, no sé, normalmente usted oye que no, que es que la puerta ancha y la puerta angosta, ¿sí? Y que muchos escogen la puerta ancha, pero muchos no saben lo que hay al final de la puerta angosta. Y está Él. Ya no tenemos que tocar, nos tienen la puerta abierta, así es. Sí, vamos. Llegamos al reino y de esa manera vamos a ser premiados. Por eso la fe es la que nos mantiene y nos aviva y nos da la fuerza para que sigamos adelante, para que no tengamos miedo, para que nos sigamos subiendo a esos árboles que necesitamos cada día, ¿sí? Para que el pecado no nos lastre y no nos deje subir al árbol. El pecado es el que no nos deja subir al árbol. El pecado, la sociedad, el temor de que nos tilden de que no, este es un raro. No, este es raro, no tengan miedo, porque Jesús es el que los ve. ¿Y qué pasó con ese siervo infiel? Ese siervo, en esa época, lo que quiso decir el versículo es que a esas se les daba una mina, era lo que equivaldría a 3 veces un sueldo de esa época. Entonces, esas personas de alguna manera tenían que producir ese dinero. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros no administremos bien esos dones que tenemos? Que los dejemos dormidos y que no los podamos regalar y dar con todo el amor que tenemos. Como dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. Amén. Juan 3:18 dice, quien no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, yo de verdad los invito a esperar al reino. Amén. Pienso que cada uno de nosotros, no sé si alcancemos a ver la llegada del rey, pero la esperanza que tenemos en el corazón y en la puerta angosta, sé que cuando yo llegue allá, Él va a estar ahí. Amén. Tenemos que administrar bien los dones que nos dan. Administrémoslos. Miremos. Yo sé que a veces el tiempo y todas las cosas que tenemos en la vida nos llevan a que no podamos discernir ni pensar qué don yo puedo otorgar, pero revisémoslo. Por eso la reflexión y el momento que usted viene acá a reflexionar de lo que tienen, de lo que van a ganar y de lo que reciben cuando tienen a Jesús en su corazón. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque al final vamos a tener que rendir cuentas cuando Cristo regrese. Es importante tomar en serio el llamado, pues la indiferencia y el rechazo tienen consecuencias. Y la parábola termina con un juicio. Entonces, mi pregunta es, ¿estás usando fielmente los dones y las oportunidades que Dios te ha confiado? ¿O estás descuidando tus responsabilidades en su reino? ¿Cómo te estás preparando para el regreso de Cristo viviendo fiel servicio en Él? Si Dios llegara mañana, Dios, ¿cuántos de nosotros podríamos estar en esa parábola? ¿Y cómo estaríamos dándole la respuesta a esa parábola? Amén. Vamos. Tengo algunos puntos claves de Lucas 9:1-10. El encuentro que transforma. Jesús sigue buscando y transformando. Nuestra fe debe notarse en la vida diaria. Amén. Fidelidad que se prueba, administrar bien tiempo, dones y recursos hasta su regreso. Llamado a la mayordomía y esperanza. El rey volverá y su evaluación será justa. Y tengo algunas preguntas de reflexión. Vamos, César. ¿Buscas a Jesús con la misma determinación que Zaqueo, superando obstáculos para encontrarlo? Vamos. Jesús busca y salva a los perdidos. ¿Estás abierto a su guía transformadora y refleja tu vida el fruto del arrepentimiento? ¿Qué dones o recursos me ha confiado Dios que aún no he puesto a trabajar? ¿Estoy administrando mi tiempo como si Jesús regresara hoy? Gracias, Amén. gracias. Entonces, pienso que
que este versículo es muy bonito, porque nos enseña cómo un hombre que tiene nombre puro, es impuro, se transforma. ¿Y cómo cómo hace para transformarse? Se sube a un árbol, y en ese árbol Jesús lo ve, lo transforma, y a él le han sido otorgados muchos, o sea, igual que él fue transformado, nosotros los que fuimos transformados nos han otorgado unos dones. Aprovechémoslos, démoslo todo. De verdad, no tengan miedo, no tengan miedo. Este país le da la oportunidad de uno transformarse. De verdad que sí. Yo no pensé que un avión fuera un árbol, pero así fue. Un avión me trajo aquí, Jesús me vio, Jesús vio a mi esposa, a mi familia, y cada día seguimos creciendo, cada día nos transformamos, regalamos los dones que Dios nos dio. Oremos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque como a Zaqueo nos miraste un día con amor y entraste a nuestra vida para salvarnos. Gracias porque tu gracia nos rescató, nos transformó y nos hizo parte de tu reino. Hoy reconocemos que somos administradores de los dones del tiempo y las oportunidades que nos confías mientras esperamos tu regreso. Perdónanos si hemos escondido nuestras minas, todo lo que nos has otorgado por miedo o por comodidad. Aviva en nosotros la pasión por servirte con alegría, multiplicar lo que nos has dado y bendecir a otros con generosidad. Que cuando vuelvas, Señor, encuentres en nosotros corazones fieles, manos diligentes y vidas que den fruto para tu gloria. En tu nombre, Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, oramos. Amén. Gracias, César.